usted soñar que ha sido bendecido, no es que es bendecido. Ay, yo soñé que tuvo una bendición grande, pero hasta que no se materializa no es bendición. Era un sueño. Y hay gente dentro del ámbito religioso, cristiano, como ustedes quieran llamarle, de la iglesia, que viven con bendiciones imaginarias. Mire, eso está en la Biblia. Vamos, pastor, eso está en la Biblia. Sí, mire, vaya conmigo a Lucas 18. Mire, Nuevo Testamento, mire esto. Lucas 18. Aleluya. Tiene que estar conmigo en este verso para que pueda ver lo que les quiero mostrar aquí. Una bendición imaginaria. Mira esto. Esto le pasa a uno, por así decirlo, en la iglesia, en el templo. ¿Qué dijo? Lucas 18, verso del 9 al 12. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esto lo está enseñando Cristo. Mira cómo el Señor habla de esto. Digo, dos hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde fueron? ¿Y a qué fueron? Escuche eso. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se imagina que es bendecido, que él es diferente. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Él se imaginaba que era bendecido. Porque ayunaba, porque diezmaba, porque iba al templo a orar. Yo no soy igual que los demás hombres. Él en su mente tenía un concepto de sí mismo del que no debía tener, y ese concepto que él tenía más elevado de sí mismo contenía el concepto de la bendición. Yo soy fariseo, yo soy diferente, yo no soy ladrón, adúltero, pillo, mentiroso, yo ayuno y diezmo y oro, yo soy bendecido. En su mente él se imaginaba que era bendecido. A su nombre. Ay, papá Dios. No, si yo me porto bien. Yo soy un buen cristiano. Yo estoy bendecido. Yo no soy igual. Y llega el hermanito y lo miran de arriba abajo. Yo no soy igual que tú. Yo estoy en otro nivel. No lo alabe, está bien, yo lo alabo solo. Gloria a Dios. No voy a gloria al nombre de Jesús. Yo estoy en otro nivel. Y el hermanito y la hermanita. Para terminar de este pasaje, Cristo dijo que el publicano, mientras oraba, lo que se daba era golpes en el pecho y decía: sé propicio a mí, soy un pecador. Y Cristo dijo: y el publicano subió a su casa más justificado que el fariseo. Sí, Señor. Pero él se imaginaba, el fariseo se imaginaba que era bendecido. Hay bendiciones imaginativas, que uno se las cree, pero no son de verdad. ¿Entendió eso? Termino con esto, con la bendición divina. Está la bendición que sí viene de Dios. Sí, Señor. Que va más allá de la imaginación, que va más allá de lo transitorio, que va más allá de lo temporal, que va más allá de lo humano. Está la bendición de Dios.
Y hay texto para esto que no acabaría. Pero el Espíritu Santo puso en mi corazón estos dos, de los cuales les quiero hablar. Y termino con este último punto. Proverbios 10:22 dice, tenemos que ver bíblicamente cómo la Biblia define lo que es la bendición de Dios. Y aquí hay un verso que nos arroja luz en cuanto a esa definición. Hay muchísimos más. Por eso le digo, podríamos estar aquí 5 días hablando de esto y no terminamos. Pero este arroja bastante luz y nos da un concepto de una manera concisa y corta para aún memorizar la definición de la bendición de Dios. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Aleluya, bendito Dios. Eso arroja luz en la definición bíblica de lo que es la bendición de Dios. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no solamente es una prosperidad temporal, una bendición temporal de dinero o de una prosperidad terrenal. Estamos hablando de un enriquecimiento espiritual también. Señor. La bendición de Dios es la que enriquece, te añade, te da en abundancia, te multiplica. Porque para ser rico no simplemente vale tener, por tener algo no ser rico. Ser rico cuando hay abundancia, cuando hay quizás, como pudiéramos decir, de más. La bendición de Dios es la que añade a la vida espiritual, da incluso de más. ¿Sabe por qué usted dirá? Pero de más sí, porque la provisión que se ganó en la cruz del Calvario ha sido la bendición más grande que hemos tenido. Y dentro de la provisión que se ganó en la cruz del Calvario, nosotros tenemos, hermano, mire, un espacio, tenemos de más, tenemos provisión que sobrepasa todo entendimiento. Esa provisión nos preserva, esa provisión nos cuida, esa provisión nos añade, esa provisión no tiene límite para nosotros. Cuando Dios. En la provisión de Dios nosotros podemos andar a nuestras anchas. No quiero decir con eso con libertinaje como nos da la gana, sino que en la vida de comunión con Dios podemos estar en plena certidumbre de que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria. Por eso la bendición de Él es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted ve que cuando se habla de enriquecer se está hablando de añadir, pero en ese añadir Él no te va a añadir tristeza. Dios. Y hay muchas bendiciones como las que hemos mencionado anteriormente, temporales, transitorias, humanas, meramente de nombre, que para poderlas alcanzar hemos tenido que pasar por vicisitudes y tristeza. Hemos tenido que caer en deuda. A nadie le gusta la deuda. Hay que le guste la deuda, me avisa para darle las mías, su nombre, se las regalo a Dios. ¿A su te las regalo? Aleluya. A nadie le gustan. Y luego que nos metemos en una, como decimos en buen puertorriqueño jíbaro, embrolla. Decimos, esto fue una bendición. Pero cuando llega el primer bill, lo abrimos con tristeza. Estamos predicando. ¿Sí o no? Y vieron con unos fees que no esperaban. Busca el teléfono, llama. Y peleamos por el teléfono. Bendición. Tristeza. Pues no de Dios. Amén. Porque la de Él no añade tristeza. Amén. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Sí, el Evangelio nos enseña a vivir, claro que sí. Amén. Sí, el Evangelio habla de todo esto, claro que sí.
Que no se predique por ahí mucho, es otra cosa. Pero de que esté en la Biblia, sí. Amén. Es palabra de Dios. Señor. Aleluya. Entramos en una relación donde hemos tenido que despersonalizarnos, dejar de ser quienes somos. Rendir mucho por tal de estar en una relación. Cuando por fin la tenemos, luego que nos hemos secado por dentro, decimos, fue una bendición. Pero te sientes triste cuando pone la cabeza en la almohada y dices, wow, ¿quién yo soy? Todo lo que yo he cedido, que no estaba mal en mí, por estar de agradar a este ser humano. Santo Dios. Alaba y adora. Aleluya. Pero lo llamamos bendición. Ay, Alabanza a Dios. Aleluya. bendito Dios. La de Jehová no hay de tristeza. Sí, Señor. Amén. Alaba el nombre de Jesús. Aquí cabe una pregunta. Pastor, ¿y cómo yo puedo saber qué bendición es de Dios o no? Si hay un elemento de tristeza, no es de Dios. Amén. Entonces, No es el perseverar y pasar la vicisitud, porque como dijimos al principio, hay bendiciones que llegan mientras uno está perseverando en la promesa y en la palabra, porque el enemigo busca robar bendición. ¿Es decir? Pero si usted ya cuando ve la bendición ve tristeza con ella, eso es una alarma, eso es un indicativo de que esa bendición Dios no está en el asunto. Aleluya. Sea espiritualmente inteligente, como dijo Pablo. Él dice que él oraba para que la gente de aquella iglesia tuviera inteligencia espiritual. Porque muchas veces llamamos bendición algo que hemos resuelto matemáticamente. Hemos sentado a sacar números, a sacar porcientos de intereses, a sacar el tiempo de pago. Y como podemos sufragar, lo llamamos bendición. Pero va a estar el elemento de tristeza. Porque, ¿qué pasó cuando la economía colapsó? ¿Qué pasa cuando se sube la tasa del desempleo? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Lo que ofrece el sistema o lo que dice la palabra de Dios? Amén. No, yo sé que ahí no van a ver aleluya ni gloria a Dios. ¿No? Yo voy a ver algo lo que usted traga esa. A su nombre. Gloria. Está bien, están vivos. No se ha muerto nada. Aleluya. Aleluya. La tristeza es un indicativo que nos da a entender si es de Dios. Amén. Fíjate, es sencillo, está ahí claro la palabra. Y a veces estamos buscando tanta cosa sofisticada para saber que es de Dios o no. Si te trae tristeza, eso es una alarma. Discierne e identifica, debo decir, identifica si esto es parte de la presión en la espera o esto es sin tristeza que está llegando. Y otro verso que el Señor puso en mi corazón para este punto de la de bendición y vida está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer unos versos aquí porque yo quiero que usted vea en lo que estriba la bendición de Dios. Le hablé de la tristeza y del añadir. Ahora mire otras cosas aquí que voy a ir rapidito porque si no, no acabo. En el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de bendición. Por aquí el apóstol Pablo está llamando al que bendice, bendice. Le dije al principio que cuando nosotros lo bendecimos a Él, es por bendiciones ya recibidas y porque Él es quien es.
Y lo que le estamos dando es lo que Él se merece, la gloria que Él merece. ¿Okay? Dice que nos bendijo con alguna bendición espiritual, dice ahí. ¿Con qué? Toda. No puede ser toda, de verdad que dice toda. Amén. ¿Qué dice la palabra? Toda bendición en Cristo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ay, eso soy bien terrible. Toda bendición. No alguna. Toda. Y todo incluye todo. Así de fácil. Todo no deja nada afuera. Si no, no fuera todo. Toda bendición, por esa bendición es que en Cristo, fuera de Cristo, bendiciones que se traten de conseguir fuera de Cristo no son de Dios. Bendito Dios. Amén. Porque toda bendición espiritual es en Cristo. Hay que estar en Cristo. Esto es explicación de lo que dijo el salmista. Cuando dijo David en el Salmo, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Amén. La bendición de Dios te sigue a ti y a mí. El bien y la misericordia nos sigue. Amén. Él anda detrás de ti, eso anda detrás de ti, detrás de mí. Nos sigue, nos sigue. Ahora lo recibimos cuando estamos en la posición correcta. Señor. Oh, me acaba de bajar un fax aquí. Todo bien. Zaqueo quería una bendición. Zaqueo estaba atribulado en su alma y estaba perdido. Zaqueo, para poder tener su bendición, tuvo que reposicionarse, tuvo que buscar otra posición. Él no lo podía recibir su bendición andando con la multitud. Se tuvo que subir un árbol. Amén. Porque era bajito. La multitud no siempre te da la bendición. Andar con lo que la multitud piensa no es la bendición. Para tú alcanzar tu bendición, tienes que a veces cambiarte de posición en cuanto a tu manera de pensar y de verlo. Zaqueo dijo, aquí Él no me va a ver a mí, pero si yo subo al árbol sin cómodo, mi alma alaba a Dios. Él me va a ver a mí. Y cuando un hombre se reposiciona para ser bendecido, me encanta la frase que dice el Evangelio de Lucas capítulo 19, que dice, y Jesús mirando hacia arriba lo vio. Jesús mirando hacia arriba para un hombre. Cuando es el hombre que mira para arriba hacia él. Santo Dios. Pero ahora dice la Biblia, y Jesús alzando los ojos. Solo 6 veces en la Biblia se usa la frase que Jesús alzará los ojos. Y de las 6 veces, una fue para mirar a un hombre llamado Zaqueo. Santo Dios. Así de atención le presta a Dios cuando el hombre se reposiciona en fe para alcanzar la bendición, porque está creyendo lo que dijo el Salmo: el bien y la misericordia me seguirá. Señor, te sigue. A veces las bendiciones nos pasan por el lado porque estamos fuera de posición. Aleluya. Y Dios en la brújula, en el compás, que es su palabra, nos dice dónde debemos posicionarnos. Pero a veces nosotros andamos leyendo nuestro propio mapa. No, de acuerdo a mi mapa aquí. Era para allá, que va aquí. Le pasó a Moisés. Moisés no era experto en desierto, más que su suegro. Y Jetro le dijo: mira, sígueme a mí, que yo me conozco el desierto como la palma de mi mano. Y Moisés empezó a dejar a que Jetro lo guiara, y Jehová lo tuvo que confrontar y decirle: dame acá la nube mía por un momento, te la voy a quitar. Le empezó a quemar el sol.